Bueno, nosotros estamos feliz de comunicarnos con Ernesto Matos, ¿sí? De la cátedra Arturo Jaureche y hombre investigador del CIGES, que nos va a hablar un poquito de esto que comentáramos en la editorial, esto que tiene que ver con una crisis griega que nos trae bastante cosas al recuerdo y a la memoria de hechos y situaciones que nos ocurrieran por esta parte del continente, de nuestra querida Argentina, hace más de 12 años, en el estallido del 2001. Ernesto, te saluda Rodrigo de Incorregibles. ¿Cómo te va? Todo bien, Rodrigo. ¿Cómo están ahí? Bien, bien. Acá está la banda, contentos de hablar con vos. Y para empezar, digamos, y sacarte el tema, preguntarte qué te sugiere esta situación. Voy a preguntarte desde el principio, digamos, porque esta crisis griega de la que hablamos es una crisis que tiene ya algunos años, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pensás que se mantiene? ¿Qué pensás que ha cambiado? ¿Cómo la ves en líneas generales? A ver, para que uno se ubique en todo esto es dentro del capitalismo una etapa de desregulación financiera que inicia Estados Unidos allá por el 99, el año 1999, pero que ya con los gobiernos conservadores de Reagan y Thatcher había comenzado toda una especie, bueno, en Inglaterra comenzó toda la lucha contra el sindicato del carbón y obviamente la flexibilización laboral, y en Estados Unidos obviamente es de la mano de Clinton y de Larry Summers y Greenspan los que llevan adelante todas estas transformaciones, y obviamente en consonancia aparece Europa, ¿no? Como el segundo espacio económico donde la desregulación aparece de la mano principalmente de lo que es la zona euro allá por el 2002, Sí. Y que justamente lo que trata o si uno quiere entender la zona euro, es como una convertibilidad, Sí. ¿no? Es como igualar el dracma al marco alemán con una moneda tercera que es el euro, ¿no? Pero que a la vez iguala dos estructuras productivas totalmente diferentes. Porque una cosa es igualar la estructura productiva de un país como Grecia, exportador de materia prima, importador neto de manufactura, y otra cosa es Alemania, proteccionismo, exportación de manufactura, innovación en tecnología, compra de las mejores marcas de elite, digamos, el Lamborghini, que es uno de los autos más emblemáticos del mundo, hoy está en manos de una empresa alemana y tiene otro tipo de diseño, bueno, tiene todo otro desarrollo, ¿no? Entonces, esto, siendo una convertibilidad, se tenía que financiar de alguna forma, y fue lo que se hizo con Grecia, justamente financiar constantemente el pago de intereses, y así de a poco uno fue viendo que la deuda empezaba a crecer, que los intereses eran muy grandes, y bueno, la crisis del 2008 a todo esto sumó, digamos, una crisis general donde Grecia, con su economía basada en la materia prima y obviamente no demasiado industrializada, cayó en medio de esta crisis y obviamente no pudo recuperarse por justamente esta convertibilidad que no le permite hacer distintas políticas, ¿no? Una monetaria, una expansiva, o fiscal, o cambiaria, ¿no? Entonces, ahí es donde ocurre todo esto, y obviamente salir de esta situación implica tomar los resortes de la economía política, cosa que hizo la Argentina cuando sale de la convertibilidad con la devaluación que tuvo y recuperó en el 2003 la política cambiaria, la política comercial, la política monetaria y la política fiscal. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Sí. Soy Joaquín Cejar, te saludo acá de Radio Incorregibles. ¿Qué tal? Mi pregunta va dirigida más al meollo de la cuestión, para entender un poco cuál es el pensamiento de los acreedores, de los que supuestamente Grecia le debe dinero, digamos. Porque hace poco salió el libro de Tomás Piketty, El Capitán del siglo XXI, donde expone el ejemplo de que el único país que ha podido pagar su deuda generando ajuste y bueno, todas estas condiciones que hoy en día se están viviendo sin inflación y demás, fue Inglaterra, y tardó más de 100 años. Y en consonancia también con la frase que usaba Néstor Kirchner por allá por el 2003-2004, que era déjennos crecer para poder pagar. ¿Por qué se insiste con esta política de ajuste cuando ya está demostrado que no funciona? ¿Por qué no dejar crecer a Grecia para que pueda pagar a sus acreedores, como también pedía Néstor? ¿Cuál es la mentalidad, digamos? A ver, vamos a hacer así rápido
cursito de historia del pensamiento, la teoría neoclásica o macroeconómica, monetaria, como nosotros decimos neoliberal, dice que la economía es la administración de los recursos escasos, ¿no? Si no hay demasiados recursos, no se puede distribuir. Error. Primero porque David Ricardo, el objeto de la economía política ya por el siglo XVIII, XIX, es justamente para Ricardo las mercancías que se reproducen. O sea, yo no voy a estudiar un cuadro de arte, voy a estudiar por qué se fabrica una remera a tal precio, y ahí tengo la industria textil, tengo los trabajadores de la industria textil, y ahí analizo toda la estructura. El libro de Piketty tiene la noción de la economía de escasez, lo cual ya parte de un error conceptual, digamos. O sea, yo lo de Piketty siempre lo tomo con pinza porque es un buen libro para leer, ameno, y tiene mucho dato que sirve, pero conceptualmente ahí un poquito se me adhiere a lo que sería la economía neoclásica. Por eso Néstor propone esta idea, ¿no? Cómo querer, un muerto no paga, ¿no? Pero uno que está vivo realiza acciones, o sea, no es que tiene un limitante a la vida. Entonces, me parece que ahí la economía que plantea a partir del 2003 el gobierno es justamente retomar esos resortes de la expansión monetaria, controlada por tal vez una tasa de interés, definir cuáles son tus socios comerciales, de alguna forma, eso es decir, ¿qué hacemos? ¿Comerciamos con Europa y Estados Unidos y dejamos el mundo afuera? No, integramos la región, comerciamos con Vietnam, China, Rusia, ¿no? La India. Nos asociamos o tratamos de tener relaciones con los BRICS, y de esa forma la Argentina va retomando un sentido de política económica soberana bajo la idea de que los recursos no son escasos. Justamente es eso lo que trata de lograr el gobierno en este periodo, porque si ustedes se dan cuenta, hoy Grecia está en deflación. Sí, como por más que digamos, claro, o sea, está en deflación, y a la vez, si ustedes ven, el déficit fiscal de Grecia llega al 8% del PBI. Entonces, uno diría, pero si vos tenés bien, como dicen acá, si vos le das mucho a la maquinita, ¿no? Esa frase, esa soncera, entonces está generando mucha inflación. Ejemplo, Grecia, se supone que esto es una ley universal, vos decís, bueno, acá tiene un déficit fiscal del 8%, pero tiene una deflación. No se corresponde a la teoría. ¿Qué tal, Ernesto? Eduardo te saluda. Sí. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a la crisis de Grecia. En el 45 estaba el plan Marshall para salvar a los países después de la guerra, y en juxtaposición a eso el general Perón propuso el plan Perón de ayuda económica. ¿Sería posible algún plan tipo de BRICS o de algunos otros países no tan usurario o destructivo como estos arreglos de la Troika? Y llegamos tarde porque está el acuerdo transatlántico que propone, que lo están estudiando en la zona europea. No hay mucha información porque no la dan a conocer, ¿no? Pero es básicamente un acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos, pero de libre comercio, que es similar en algunos puntos con el rechazo del ALCA en 2005 en la Argentina, ¿no? Control de la, que sería propiedad privada, propiedad intelectual, cualquier biodiversidad se patenta y listo, se acabó. No hay compra nacional, eso es una de las características de aquel tratado del ALCA, y esto es más o menos lo que están tratando como solución. Digo, esta solución viene de esa teoría económica de la escasez, que como dice que vos, digamos, emitiste mucho, hiciste un despilfarro del dinero, hay que ajustar. Y eso lo tienen escrito. Si uno va al Euroexpress sería, ¿no? O sea, o el noticiero, o donde están las noticias de la Unión Europea, el documentito es muy básico y en 9 hojas se lee tranquilamente, no como dijo Nielsen, que pensó que era 25 y que el pueblo griego no lo podía tratar, que no lo podía discutir, digamos. Bueno, sí. Otra vez subestimando al pueblo este tipo de personajes, pero si uno lee el primer párrafo dice eso. Está claro. Ernesto, sí. No, te iba a decir que nos quedamos sin tiempo. La verdad que da para volver a conversar, porque hay algunas cuestiones, y obviamente después de lo que pase el domingo con el referéndum, volver a comunicarnos también para ver cuál es el desenlace de esta historia, porque si el referéndum el domingo sale con el no, va a abrir un horizonte de discusión que es grande, digamos, ¿no? Que nos va a tener muy en vilo de lo que vuelva a pasar.
Sí, justamente llevar el no. A ver, la decisión acá es radicalizar la democracia. Sí, está O el claro. pueblo se hace cargo de la decisión o no, pero no lo puede tomar Cipras solamente. Está claro. Te saludamos, Ernesto, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Dale, un saludo a todos, hasta luego.